Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Estamos aquí para comentar los acontecimientos. Hoy estamos a 23 de diciembre del 2021. La situación actual mundial es de grandes preocupaciones, El mundo está en convulsión. El mundo entero está en convulsión. La situación económica, la situación política y la situación social pues deja mucho que desear. Hoy queremos comentar sobre lo que es el tema haitiano. ¿Qué está pasando en Haití en estos momentos? Haití está coplado de terroristas. Digo terroristas porque son grupos que aterrorizan a la población indefensa. Los grupos que apoyan a esos grupos terroristas también contribuyen a la situación de terror y de miseria que vive Haití. Haití es uno de los países más pobres de América y uno de los países con mayor sequedad, montes secos, sabanas y sabanas sin árboles, miles de kilómetros de lomas desforestadas. Todo eso hace de Haití un país que está en una situación caótica. Ahora bien, la situación actual que está pasando allá, ¿qué es lo que está pasando? Miren, Haití necesita o necesitaría que todos sus líderes, los grupos que predominan allí, los grupos sociales y la sociedad civil, se pusieran de acuerdo como se hizo aquí en el gobierno de Hipólito Mejía, que hubo una reunión cumbre en donde todos los partidos, los economistas y los grupos que dominan el país se pusieron de acuerdo para trazar una agenda nacional en que debían de invertir más dinero por lo pronto, hacia largo plazo y a corto plazo. En Haití de ninguna manera los partidos políticos no se pueden poner de acuerdo, porque lo que se impera allí es el personalismo. Cada partido está tratando de tomar su tajada, llegar y tomar su tajada. No están pensando en el grupo, en el país. Al igual que los grupos sociales, porque los partidos salen de los grupos sociales, los políticos son de parte de la sociedad. Los grupos sociales también solo les interesa conseguir algo. En primer lugar están los sectores oligárquicos, que son los que pagan para destruir y hacerle la oposición a los gobiernos cuando no les conviene. En el caso del gobierno que recién pasó, en donde asesinaron al presidente Jovenel Moïse, allí Moïse ganó el odio de los grupos empresariales y oligárquicos y de los sectores más pudientes, porque él comenzó organizando el país, sacando actas de nacimiento gratuito a miles de personas, dando cédulas a miles de personas. También comenzó haciendo caminos vecinales y grandes carreteras para comunicar
las provincias con la capital y las provincias con los campos en donde había de producir, porque la intención de él era hacer que Haití produjera sus propios bienes, por lo menos una gran parte de ellos, de los bienes de primera necesidad que ese país necesitaba. Tenía como 4 o 5 viveros en donde había miles de millones de matas para reforestar las cuencas hidrográficas de Haití y para reforestar las lomas. Esto era proyectos buenos, pero en verdad a los grupos que predominan allí no les convenía eso, porque si Haití progresa, ellos entendían que iba a haber muchas más personas con derecho a participar en los bienes públicos y por lo tanto piensan que su riqueza disminuiría. Eso es lo que piensan los grupos oligárquicos y por ello ellos prefieren tener un pueblo hambriento para ellos dominarlos a sus antojos. Ese presidente, por muy buenas intenciones que tuviera, pero esos grupos no quieren que Haití se edifique, no quieren que Haití eche para adelante, no quieren que Haití progrese, porque cuando un pueblo tiene educación, ya se sobreentiende que si el pueblo es educado, ya no lo podrían utilizar como lo utilizan a sus antojos para hacer destrozos y huelgas, porque al tener la gente necesidad, cualquiera que le da 2,000 pesos en un saquito de arroz, según me contaron, le dan 2,000 pesos y un saquito de arroz, le dan 2,000 pesos y un saquito de arroz. Por un saquito de arroz y 2,000 pesos, los hambrientos son capaces de destruir vehículos privados, públicos, en general, porque las personas están hambrientas. Y así los grupos oligárquicos y poderosos de Haití quieren tener a ese país. Jovenel tenía propósito de desarrollar la industria agrícola, la agricultura, y ya estaba hablando de hacer acuerdos con algunos países tales como China, y ahí estaba también Turquía, Japón, esos países para invertir en Haití, en las infraestructuras y en la agricultura. Ya había construido varios proyectos de reguío para la cuenca del Artibonito, para la planicie sur del país. Eso no le gustaba, no le gustó para nada a los grupos poderosos, porque entonces si los pobres tienen la condición de poder comer, no los podrían utilizar conforme a como ellos les da la gana, para sus propósitos malsanos y a la vez para su propósito de enriquecimientos sobre la masa. Y eso fue lo que pasó, que mató a ese presidente, porque aparte de todo esto, la lucha es porque en Haití no haya progreso para todos, sino para ese grupo, un grupo de mulatos blancos que venían de Siria, mayormente de Siria. Esos grupos son los que tienen la economía. Señores, a mí me hasta ridículo cuando un compañero en la universidad me contó que allá, un compañero haitiano que estudia en la Universidad de la UAS, me contó que ellos allá no permiten que un negro tenga riqueza. Imagínense. Por eso entonces los negros tienen, pero lo tienen a escondida y mejor van a otros países
a invertir y no invierten en su propia nación. No quieren eso. Ellos tienen que ser los poderosos. También me contó que allá, en vez de ser el gobierno el que venda los derechos de radiofonía, los derechos de internet y todo esto, ellos son que venden y le pagan una cuota al gobierno. Ahí Jovenel Moïse tuvo un conflicto con ellos por la llamada 4G de internet, porque ellos le ofrecieron un monto. Entonces él dijo, ¿cómo que me están vendiendo? ¿Cómo que me ofrecen? No, eso no puede ser así. Le ofrecieron 10 mil millones. 10 millones. De los 10 millones llegaron a 150 millones, subiéndoselo a él como si lo estuvieran vendiendo. Y el que tiene el derecho, el que el pueblo eligió, que tiene el derecho para vender las frecuencias radiales, es el presidente, a través de las instituciones organizadas para eso. El que tiene el derecho para vender la frecuencia y la cantidad de G para la internet y toda esa cosa, debe ser el presidente, el hombre elegido, pero los empresarios tienen años dominando esa parte y Jovenel quería cambiar eso. Actualmente, señores, ¿qué está pasando? Actualmente, el grupo que le hacía las contras al presidente, ahora son los que están gobernando. No querían que él subiera, le hicieron una huelga porque le iba a subir un porcentaje mínimo al combustible y ellos le hicieron una huelga terrible y tuvo que dejarlo. Sin embargo, ahora entre sus primeras medidas fue subir el combustible casi un 200%. Terriblemente difícil para la población porque todo va a subir de precio. Ese grupo que domina también ahora, que están gobernando ahora, la oposición, esa gente nunca han querido que un gobierno legítimo haga ninguna inversión. No le gusta que ningún gobierno haga nada bueno, porque los partidos allá se entienden que si un presidente sube y gobierna bien, eso lo va a opacar a ellos y no va a poder ganar, no va a poder gobernar. Entre esos que hacen eso están los mismos empresarios que aspiran también a gobernar en la nación, los mulatos. Entonces estos pagan a grupos sociales, a grupos de individuos hambrientos para que hagan revuelta, quemen y hagan de todo. O sea, lo que es cerrarle un país prácticamente por 3 meses al presidente. El presidente no tuvo tiempo de hacer nada y a pesar de ello, él hacía. El Senado de la República, Cámara de Diputados, son vasallos de esos grupos oligárquicos. Ellos aprueban lo que esos grupos quieren. En las aduanas, quien nombra al director de aduana eran ellos. Y entonces el presidente dijo que no, el presidente que mataron, Jovenel Moïse, dijo que no en esta ocasión y él nombró uno. Le hicieron la vida imposible a ese director de aduana, de tal manera que no pagaban entonces lo que tenían que pagar y había confrontación siempre, porque a veces yo me preguntaba, ¿pero y por qué hay tanta confrontación? Es que había una confrontación entre el presidente que quiere hacer las cosas por las reglas y ellos que quieren hacer las cosas como siempre se ha hecho. Como uno de ellos le comunicó al presidente, le dijo, presidente, hace 50 años que aquí las cosas se están haciendo así, tú no lo vas a poder cambiar. Es decir, enfrentando totalmente al presidente. Señor, ¿y cómo un país así va a progresar? ¿Cómo un país así va a echar para adelante? El Senado no tiene poder para aprobar nada por cuenta propia, por voluntad propia y por íntima convicción, sino es lo que la lista que le mandan, la agenda que le mandan esos grupos empresariales que dominan en ese país, es lo que se va a aprobar y lo que se va a hacer.
y se le paga muy bien, dicen, a cada senador. Ellos se encargan de darle su dinero y pagarle sus funditas amarillas, para que enviarle sus funditas amarillas llenas de dinero, para que no se aprueben lo que ellos digan o lo que diga el presidente, sino lo que ellos digan. Hay que ver que algo malo está pasando, que cada vez que un presidente nombra a un primer ministro, cada vez que el presidente nombra a un primer ministro, el Senado lo desaprueba. Si los grupos no están de acuerdo, lo desaprueban. Y a veces un gobierno, un presidente dura 6 meses sin un primer ministro. Y el país queda estancado entonces, porque el presidente no le permiten tampoco hacer nada sin el primer ministro, porque el primer ministro es el jefe de gobierno. Imagínense ese berenjenal, un país chiquito con tanto problema, no puede progresar. Y al igual también está el primer ministro que está actualmente. Señores, miren esto. En todos los países del mundo, cuando hay una transición, la transición no es para hacer cambios en el tren gubernamental, sino para organizar las elecciones, para que el país tenga legitimidad. Ahora mismo Haití es un país ilegítimo, es un gobierno, ilegítimo. Los que están gobernando no han sido electos ningunos por la población. Y se entiende y se sobreentiende que en democracia los líderes deben ser, los gobiernos deben ser elegidos. Bueno, pues actualmente el primer ministro que está, ese hombre, lo que está es de discurso en discurso, prometiendo progreso, prometiendo paz, prometiendo tranquilidad, pero que ni hay progreso, ni hay paz, ni hay tranquilidad. Y todos los haitianos han tenido que cruzar de este lado, los ricos, los que no están participando en esas cosas, que quieren simplemente invertir, han tenido que cruzar para acá, otros han ido a otros países, la población sale huyendo a los campos y a Santo Domingo, República Dominicana, para refugiarse de la cantidad de violencia que hay. Un país donde los grupos terroristas tienen cogido rutas enteras, por ahí pasan gente cuando ellos digan, cuando ellos quieran. Por ejemplo, a mí me estuvo diciendo una señora que allá ellos dominan totalmente y se levantan un día y avisan a la población y a los comerciantes y le dicen: mañana no se va a abrir, nadie abra mañana, nadie va a abrir negocio. Pero aparte de eso, semanalmente tienen una cuota que pagar a esos grupos que dominan en esos territorios. Estamos hablando que tenemos más que un Afganistán en el Caribe. ¿Qué va a pasar con esa nación? Lo primero que debió hacer el primer ministro que está ahí ahora, a quien acusan de haber participado supuestamente en la muerte del presidente, no sabemos si es verdad o si es mentira, lo primero que debió hacer era organizar las elecciones, calmar a la gente, orientar a la gente y organizar elecciones libres, porque ni él ni todos los que están con él no son legítimos. Otra cosa que veo raro allá también, que no pasa en ningún otro país. En cualquier país del mundo, cuando el presidente muere o falta por alguna razón, hacen inmediatamente en 3 meses o en 1 mes y medio se trabaja sobre la elección de un presidente. Lo puede hacer en algunos países como Perú, lo organiza el Senado, eligen a un presidente entre todos ellos. En otros países van a elecciones libres, inmediatamente elecciones libres para elegir un presidente, para que así el país tenga un representante legítimo ante las otras naciones. Ahora mismo, un país que nadie le va a prestar dinero a Haití porque no tiene gobernante legítimo. ¿Qué va a pasar en Haití? ¿Qué va a ocurrir en los años, en los meses que están para venir? El mismo primer ministro y su grupo tiene sitio limitado, no puede andar en toda la capital ni en todo el interior como les da la gana, porque cuando una vez lo matan.
Entonces, señores, estamos ante una situación difícil para Haití, por lo cual pedimos a todos los hermanos, a los dominicanos, cristianos, que se debe entrar en una situación de oración permanente por esa nación, porque lo que ocurre a aquel lado afecta de este lado. Porque es como decía un político, cuando hay una situación difícil en un país y el otro país vecino tiene una situación más o menos mejor, pues el otro va a cruzar de este lado y va a buscar la bonanza, va a buscar el bienestar, va a buscar donde hay comida o donde hay paz y tranquilidad. No digamos paz, tranquilidad y paz social. Por otro lado, queremos felicitar al presidente Abinader, que está haciendo un excelente gobierno. Un gobierno equitativamente está tratando de hacer un gobierno justo. El presidente está enfrascado en la tarea de reformar la Policía Nacional y eso está muy bien. Los dominicanos debemos seguir orando por este gobierno, que está también a través del Ministerio Público, la justicia está enfrentando lo que es la corrupción y la impunidad. Están trabajando duramente. Cada semana el presidente está inaugurando algo en algún sitio o está haciendo proyectos. Él está envuelto y también hace bien el presidente con apartarse de lo que es la aplicación de justicia y dejar que la justicia sea quienes apliquen la justicia y no él. Eso habla muy bien de él. Felicidades, presidente. Ese es nuestro presidente, nuestro gobierno. Debemos apoyarlo en todo el sentido de la palabra para que el país siga avanzando por el sendero de justicia, de bienestar social, de tranquilidad y de paz. Felicitamos al presidente, a sus funcionarios. Llamamos a los funcionarios a vigilar, a ser vigilantes para que no incurran en actos de corrupción, desacreditando el buen trabajo que está haciendo el presidente. El presidente hace bien, tan pronto hay una bulla, un asunto, lo destituye. Entonces, señores, vamos a ponernos a tono con el presidente, vamos a trabajar mano a mano con él para que este país siga por el camino del progreso, el camino de la paz, el camino de la tranquilidad y del bienestar social para todos. Si este gobierno sigue como va, trabajando y haciendo este buen trabajo que hace, yo creo que en los próximos años este país va a ser referencia para muchas naciones en cuanto a la aplicación de justicia y al reparto del bienestar, de los bienes del pueblo de forma justa y equitativa. Cuando hablo de reparto, señores, no hablamos de que usted a entender que el presidente le va a dar a cada quien una cantidad de dinero, sino invirtiendo el dinero para que cada uno disfrute o disfrutemos de el beneficio de nuestros impuestos. Y el presidente hasta ahora lo está haciendo muy bien. Felicidades, presidente. Siga hacia adelante. Hay un pueblo que te respalda. Oramos por ti y llamamos al pueblo a orar por el presidente, porque hasta ahora no hemos tenido un presidente como este que ha querido que la cosa marche bien. Sigamos adelante apoyando los esfuerzos del gobierno en todos los ámbitos de la administración pública y sigamos ayudando para desentar la justicia para todos. Que Dios los bendiga a todos.